por decreto de la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se creó la Secretaría de las Mujeres para la Ciudad de México, incorporándola con esta decisión a su gabinete de gobierno. Meses antes, en octubre de 2018, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se creó la Dirección de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos, única en la Ciudad de México, que depende directamente de la oficina del alcalde. La igualdad, entendida como igualdad de género, forma parte del programa de gobierno de nuestra alcaldía, como uno de sus ejes programáticos y como un eje transversal. Es por ello que la alcaldía en Miguel Hidalgo se compromete todos los días durante la actual administración con el respeto, la protección y el acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en condiciones de igualdad, con el fin de eliminar las brechas de desigualdad de oportunidades y el trato entre mujeres y hombres. Estamos convencidas y convencidos, aunque no lo mandataran las leyes nacionales e internacionales, de incorporar la transversalidad de la perspectiva de género en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas que promuevan el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y para favorecer su empoderamiento, como incidir en la transformación de la estructura organizacional y administrativa de la alcaldía en Miguel Hidalgo. Es por ello que hoy se inaugura este ciclo de conferencias que hemos denominado para la prevención y atención de la violencia con perspectiva de género y de derechos humanos, presupuestos, la nueva normalidad que queremos y que merecemos las mujeres. Pido por favor que nos pueda dar unas palabras de bienvenida al alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, para dar la inauguración a estos foros y posteriormente iniciaremos el panel 1, Impulsar Políticas Públicas para la Igualdad de Género, donde nos darán una ponencia la señora María Castro, directora adjunta de la CEPAL, sede subregional México, la diputada Rocío del Pilar Villaraus Martínez, diputada federal y secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, así como la representante de la Secretaría de las Mujeres para la Ciudad de México. Muchas gracias, alcalde, por acompañarnos y lo escuchamos. Gracias. Hola, hola a todas y a todos. Los saludo con gusto. Me da la enorme oportunidad de establecer que la política pública de la alcaldía es el microgobierno o la micropolítica o hasta la microeconomía en las relaciones sociales entre nuestra sociedad con gobierno y sociedad, se establezcan las bases para que funcionarios, funcionarias, la clase política gobernante, los representantes populares, tengan un enfoque claro para establecer la transversalidad que sitúa en el marco de la perspectiva integral, que implica que el discurso, los derechohumanólogos, solamente estaremos debatiendo, estaremos generando ideas, estableceremos lineamientos, marcos, estructura jurídica, pero todo se tiene que reflejar en el presupuesto. Si no hay política pública que garantice cómo se ejecuta procedimentalmente con un sistema que esté casi focalizado, que esté etiquetado, como lo marca la ley ya en la Ciudad de México, podrá hacer que se puedan lograr las diferentes capas y propósitos que queremos establecer en un gobierno plural, en un gobierno que no discrimine, en un gobierno que haga políticas de inclusión, de accesibilidad, que tenga claro la paridad
que tenga claro la vida libre de violencias, de las violencias, y que tenga claro las diferentes familias que existen en nuestra sociedad. Por eso creo yo que en el ejercicio de gobierno he tenido yo la oportunidad de gobernar 2 veces Miguel Hidalgo. He tenido la oportunidad de legislar también. Fui de los 3 oradores que dieron pie al matrimonio civil igualitario en la ciudad, fundamental para romper un paradigma que ha generado nuevos lineamientos, nuevas instituciones, nueva concepción, y que es un parámetro de cómo se pueden llevar a cabo las cosas. Entonces, celebro con gusto que nos acompañen la maestra Claudia Benítez Guzmán y la maestra María Castro y la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, las 3 conocedoras del tema, y que van a contar con un aliado, en este caso Miguel Hidalgo y su gobierno, en que se garantice que las políticas públicas, que la norma tenga la suficiente gasolina, el suficiente empuje que erradique las violencias y que tenga claro que los 5,000 funcionarios van a transversalizar su actuar gubernamental con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos. Eso lo tenemos muy claro. Saludo el foro, saludo esta conferencia, que son un ciclo, que serán varias en diferentes módulos, y pues a mí me da mucho gusto inaugurarlo, pero sobre todo que impacte, que se masifique este discurso y este planteamiento, y que logremos que no se quede en los círculos rojos, sino que se vaya al mercado público, al barrio, a lo cotidiano, para que sea ahí donde se genera la conciencia colectiva y permita que gobierno y sociedad puedan transitar de manera adecuada con discurso, pero también con su actuar. Pues bienvenidas, bienvenidos, todas y todos. Los saludo con muchísimo gusto. Es cuanto. Entonces me voy a permitir leer la semblanza de la directora adjunta de la CEPAL, sede subregional México. Nosotras sí las podíamos escuchar y voy a leer su semblanza para que ella, por favor, nos pueda regalar su ponencia en esta tarde a todas y a todos, y una disculpa por los problemas que tuvimos. La señora María Castro es directora adjunta de la CEPAL, sede subregional México, economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con maestría en la Universidad Católica de Chile. Obtuvo la mención en macroeconomía aplicada y una especialización en economía financiera. En Guatemala fue viceministra de Finanzas, luego la nombraron ministra de Finanzas. Ocupó el cargo de ministra consejera en la misión permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas y más tarde fue embajadora de Guatemala en Canadá. Desde 2017 es la directora adjunta de la CEPAL, sede subregional en México. Le damos una cordial bienvenida. Ahora en estas épocas podemos manifestar nuestros aplausos como podamos. Quiero recordarles que esta sesión, además de que está siendo grabada, cuenta con una intérprete de lenguaje de señas. Quien no pueda escucharnos puede, por favor, abrir su pantalla y van a encontrar una intérprete de lenguaje de señas que nos va a estar traduciendo lo que nos dice la señora María Castro, directora adjunta de la CEPAL, sede subregional México. Adelante, por favor, directora. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Muchas gracias y una disculpa por estos problemas técnicos. Aparte, todo se desconfiguró. Gracias. Gracias. Adelante, María. Muchas gracias. No, claro, es una nueva forma de vivir y de hacer las cosas, y todos nos estamos adaptando a una forma diferente de relacionarnos. Así es que para mí es un gusto, es un placer compartir con ustedes. Voy a
a compartir mi pantalla para poder darles algunos datos que creo yo que son relevantes en esta coyuntura para poder iniciar un debate luego. Aplaudo la iniciativa de la alcaldía por tener este tipo de actividades y sobre todo por poner en el centro de sus políticas el tema de la igualdad, y para poder incorporar un enfoque de género en las políticas públicas. Voy a tratar de ser breve. Estos son los temas que voy a abordar. Uno es un marco teórico que la CEPAL utiliza para poder ver cuáles son los ámbitos en los que pueden solucionar la vida de las mujeres que han estado siendo tan relegadas en la vida de la sociedad. Luego, ¿cuál es la situación antes de la pandemia en las desigualdades de género? En términos de pobreza y desigualdad, de empleo e informalidad, de protección social y trabajo no remunerado. Luego, los retos e instrumentos de las políticas públicas para promover la igualdad de género, que creo que es importante también mencionar, y les va a dar un instrumental que yo estoy seguro que ustedes tienen, pero que es bueno recordar para poder arrancar esta serie de conferencias. Ese es el marco conceptual en donde nosotros analizamos cómo se interrelacionan los nudos estructurales de la desigualdad de género en la región. Por un lado, tenemos una desigualdad socioeconómica y una persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento que excluye a las mujeres y a otros grupos de personas, como los indígenas o las personas afrodescendientes. Este es un tema importantísimo porque es en el ámbito en el que hablamos de la autonomía económica, la importancia de la autonomía económica de las mujeres. Algunos recordarán, hay un libro muy, muy lindo sobre la importancia de la autonomía económica de las mujeres, de una escritora inglesa, Virginia Woolf, que decía lo importante que es para una escritora tener un cuarto propio. Eso habla de la importancia de la autonomía económica. El siguiente eje, que es un nodo muy duro de romper, son los patrones culturales y patriarcales, que son los que determinan la violencia y el predominio de la cultura del privilegio. En este ámbito, obviamente hay muchas cosas que hacer al interior de los hogares, pero que la forma para poder romper este tipo de círculos es la educación y la sensibilización a todos los niveles. El tercer nodo es la división sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado, y aquí es en donde se enmarca todo el tema de el trabajo no remunerado. Aquí hay un elemento importante en América Latina, yo creo que es bueno que todos lo sepan. América Latina fue de las regiones que ha liderado la elaboración de encuestas de uso del tiempo, y dentro de América Latina, México ha sido el líder de la realización de encuestas de uso del tiempo, que ya ahora todos los países de América Latina la hacen, y también lidera la realización de encuestas para poder medir violencia contra las mujeres. De hecho, ahora se está llevando a cabo, cada año se lleva un encuentro latinoamericano de estadísticas de género, y hoy dio inicio con el liderazgo de INEGI, CEPAL y ONU Mujeres, el 21 encuentro de estadísticas de género, en donde se analiza todo lo que tiene que ver con estadísticas en esta línea. Y el cuarto nodo es la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público, lo que justifica las cuotas, la legislación para poder ver todo el tema de equidad en los poderes públicos, incluso en el sector privado, en los órganos de decisión. Este es el marco teórico para poder hablar de la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía política de las mujeres.
Entonces, voy a hacer un breve repaso de qué es lo que está pasando, cuál es el contexto en el que nos encuentra la pandemia. Como todos ustedes saben, el mundo está enfrentando una de las mayores crisis de su historia, de la historia de la humanidad. Para hacer frente a esto, los estados han estado asumiendo un papel para poder enfrentar no solamente la crisis sanitaria, sino también el efecto en la economía y en el bienestar de las personas. Para poder, como saben, para poder disminuir los contagios, se han tomado decisiones que han tenido impactos en la reducción de la actividad económica, y eso ha tenido también impactos en la demanda, en los ingresos de las personas y en el bienestar de las personas. En América Latina, la caída de lo que se produce en los países va a ser solamente comparable a lo que pasó en los años 30, y es por ello que tenemos que tener una visión proactiva respecto del rol de los estados en cómo recuperarnos. Nosotros hemos visto cuáles son los efectos directos e indirectos y qué es lo que puede pasar en el corto y en el mediano, qué es lo que está pasando ya en el corto y en el mediano plazo, y qué puede pasar en el largo plazo. Por un lado, hay efectos directos que tienen que ver con lo que está pasando en los sistemas de salud, y los efectos indirectos, que es lo que está pasando con la reducción del ingreso y el empleo de las personas, ¿verdad? Esta suspensión de actividades ha afectado a algunos sectores más que otros, entre ellos el turismo es uno de los que es un pilar fundamental de la actividad económica de generación de empleo y de ingresos en México. Es uno de los sectores que más se ha afectado con la pandemia y que se prevé que se va a recuperar muy lentamente. Pensamos que lo primero que se va a recuperar es el turismo local. Otro de los sectores es el comercio y la educación. Y es bien importante mencionar cuáles han sido los sectores que más se han impactado, porque vamos a ver en qué sectores se emplean principalmente las mujeres y cómo se emplean para poder para poder implementar políticas públicas que también atiendan a las personas que han sido más impactadas por toda esta situación. En la parte de salud, las mujeres son impactadas principalmente por la carga extraordinaria que hay sobre ellas de los sistemas de cuidado. Hay por un acceso desigual al tratamiento médico, ¿verdad? Hay muchos elementos que se entrecruzan para poder evidenciar que hay impactos diferenciados en las mujeres. Hay una condición una condición de pobreza que ya es mayor entre las mujeres en toda América Latina, y México no es la excepción. Aquí hay una gráfica que nos muestra, por ejemplo, el nivel de pobreza y pobreza extrema. Los 2 últimos años no tenemos datos todavía para México, pero la tendencia apunta a que la pobreza general en México es mayor de la de América Latina, y han habido pocos avances en los últimos años en reducirla, y hay un impacto mayor entre las mujeres de pobreza tanto general como extrema. Y luego nosotros hemos medido cuáles podrían ser los efectos potenciales en pobreza derivado de solamente la caída en la actividad económica, y en toda América Latina creemos que puede haber un incremento de 4 puntos porcentuales de la producción del Producto Interno Bruto en el incremento de la pobreza. Eso todavía no toma en cuenta todos los paquetes de asistencia social y programas sociales que todos los países han implementado. Nos falta medir con mucha más fineza si esos programas, estamos seguros, van a amortiguar este incremento en la pobreza extrema, en la pobreza general y en la desigualdad. Por otro lado, otra de las condiciones con las que las mujeres se enfrentan podría decirse, falta de autonomía económica, es que la tasa de desocupación entre las mujeres es más grande
que entre los hombres, ¿verdad? Es aproximadamente 9.6 en América Latina entre las mujeres y 7.1 entre los hombres. Para México hay una brecha, ustedes ven las esferas en color morado, son la tasa de desocupación de las mujeres en esta gráfica que está marcada con un círculo rojo, y las barras verdes son el nivel de desocupación entre los hombres. Eso hace que también haga una gran diferencia en la brecha de acceso a protección social entre las mujeres. Luego, el otro elemento importante es dónde se emplean las mujeres. Las mujeres principalmente, hay una mayor proporción de mujeres que de hombres ocupadas en el sector informal, que ya es grande en América Latina y en México. Y para ello se requiere obviamente de políticas integrales para evitar la profundización de las brechas de género en el mercado laboral. Luego pasamos a ver dónde, porque vemos cómo se ocupan y principalmente se ocupan en el mercado informal. Ahora, ¿dónde se ocupan y por qué creemos que los impactos son diferenciados en las mujeres? Las mujeres se ocupan principalmente en los sectores que están siendo más impactados. Ustedes ven aquí la parte de las barras rojas la tendencia en América Latina, que es muy similar a la de México. Se ocupan principalmente en otros servicios y comercio, menos en manufactura y agricultura. Y la manufactura y la agricultura, primero la agricultura no va a ser uno de los sectores menos afectados porque no ha dejado de trabajar y porque es fundamental para la vida. Y la manufactura se está abriendo mucho más rápido que los otros sectores. Entonces, las mujeres, al estar ocupadas, por un lado, en el sector informal y por otro lado, en sectores que son más impactados, van a tener un efecto mucho mayor a la hora de medir los impactos de la pandemia. Por otro lado, está el trabajo no remunerado, que es algo que nos ha ayudado a evidenciar estas encuestas de uso del tiempo y la afiliación, o la cotización a sistemas de salud, que es mucho menor en las mujeres en deciles bajos. Ni siquiera, y para poder ponerlo en perspectiva, ni siquiera en el último decil hay una cobertura total de afiliación a sistemas de protección social. Y por otro lado, para finalizar con esta batería de indicadores que nos evidencian la situación de las mujeres en América Latina y en México, está el trabajo no remunerado. Y aquí ese es el principal reflejo de esa división injusta que hay de trabajo al interior de casa. Nosotros vemos, como ustedes ven, esta es una gráfica que evidencia en 6 países cómo es el trabajo remunerado entre hombres, que son las barras amarillas o doradas, y el trabajo no remunerado de las mujeres, que está graficado en las barras azules. Es diferente por estrato de ingreso. Estos son estratos de ingreso al dividir a toda la población en 5 grupos, entre los que menos tienen y los que más tienen. Y si ustedes se dan cuenta también, aún en los estratos mayores, el trabajo no remunerado entre mujeres es el doble del que hacen los hombres y es obviamente aproximadamente 4 veces mayor en los quintiles, en los grupos de ingreso más bajo. Y eso es una realidad para toda América Latina, ¿verdad? Yo diría que gran parte del mundo tiene este tipo de estructura. Hay países que tienen menos trabajo no remunerado de mujeres. Uruguay, por ejemplo, hizo una gran reforma de su sistema de cuidados y está cambiando esta proporción del trabajo no remunerado que se da, primero dándole importancia al sistema de cuidados como una parte que el sector público tiene que apoyar. Y luego la CEPAL está evidenciando, midiendo que todo el sector de cuidados puede ser un motor de reactivación si se reconoce este trabajo no remunerado
y si es avalado y apoyado y promovido por el sector público y por el Estado en su rol que debe de tener para poder cuidar del bienestar de la población. Las medidas de confinamiento han profundizado la crisis de cuidados en la región por el lado de la salud, porque hay una intensificación de jornadas laborales, hay una sobrecarga del trabajo al combinar tanto responsabilidades de cuidado como laborales, y persiste esta discriminación salarial en el mercado laboral. Por el lado del trabajo doméstico remunerado, también existen estas brechas de personas que se dedican a trabajos que se encuentran en la informalidad, el cierre de las escuelas y la educación a distancia en la primera etapa y ahora en el inicio del nuevo ciclo escolar, tiene una sobrecarga sobre las mujeres, hay una mayor demanda de cuidados de salud, y por el lado de los hogares también, ¿verdad? Hay esta sobrecarga de trabajo también se intensifica principalmente para las mujeres. Luego, ¿cuáles son los instrumentos que hay para poder guiar las políticas públicas y en qué ámbitos debería de proponerse políticas públicas, verdad? Yo creo que la estrategia de Montevideo que se derivó en América Latina para poder establecer una hoja de ruta para poder alcanzar los objetivos sostenibles de desarrollo, establece estos 5 ámbitos de acción, ¿verdad? Tiene que haber acciones en el área de comunicación para poder impulsar campañas de una difusión global y generalizada sobre la importancia de garantizar los derechos de las mujeres. Un área de cooperación para poder promover iniciativas de cooperación a todo nivel. En los sistemas de información, que ahí hay muchísimos avances, pero todavía hay muchas cosas que se pueden hacer para poder lograr desagregar la información por sexo y para poder estudiar cuáles son los avances, en dónde no se está avanzando. Hay áreas que son grises en algunos ámbitos que son importantes. Por ejemplo, el tema de acceso a la energía en áreas rurales, a veces no tenemos información para poder ver qué tanto afectan los sistemas de quema de leña, por ejemplo, que tiene un impacto directo en las mujeres que se mantienen en sus casas, ¿verdad? Entonces, eso es como un ejemplo de los avances que se tienen que hacer y todavía de los pasos que nos faltan dar para poder desagregar todas las estadísticas que tengamos a nuestro alcance para poder tomar o elaborar y diseñar e implementar políticas públicas basadas en evidencia. Luego, la participación es importantísima. La aprobación de legislaciones en los últimos años en México son muy importantes para poder lograr la paridad de género en todos los ámbitos de gobierno, son importantísimas. Hay todavía pasos que dar para poder establecer ese mismo tipo de cuotas en el sector privado. Y hay muchísimos pasos que dar también para poder hacer que esos liderazgos puedan hacer unos cambios efectivos en las políticas públicas. Y por otro lado, por último y no menos importante, es el financiamiento. Es lograr movilizar recursos para poder hacer políticas públicas, pero también tomar en cuenta el diseño de política fiscal y lo traigo a colación para poder promover también la equidad de género. Los criterios para el diseño e implementación de políticas públicas integrales es, primero, tener en cuenta los derechos humanos de las mujeres, garantizar que todos los derechos de las mujeres, considerando su carácter indivisible, el de los derechos, ¿verdad? En la respuesta a la pandemia es importante. La interseccionalidad, no solamente es importante avanzar solamente en un área, por ejemplo, la salud reproductiva, sino también en la parte de autonomía económica de las mujeres y protección social y para poder hacerlas efectivamente sujeta de todos los derechos. El abordaje multiescalar, que es importantísimo también para poder atender en todos los territorios, y el corto y el mediano y el largo plazo. Creo yo que hay cosas urgentes e importantes como la violencia contra la mujer,
pero hay otros temas que también tienen que verse a largo plazo, como el de la autonomía económica de las mujeres. Este es un ejemplo de políticas fiscales que podían diseñarse considerando la igualdad de género, para poder asegurar una reactivación económica que garantice los derechos de las mujeres. Por el lado de los ingresos está toda la parte de definir una política fiscal que tenga en cuenta los efectos diferenciados de las decisiones que se toman al momento de diseñar una política fiscal. La política fiscal, hay estudios que evidencian que, por ejemplo, los impuestos indirectos gravan de una forma desproporcionada a las mujeres, porque son el producto de, ahí es donde las mujeres están sobrerepresentadas en los hogares más pobres, y es esa la razón por la cual los impuestos indirectos las cargan muchísimo más, y hay que tener en cuenta ese sesgo que tienen los impuestos indirectos. Entonces, por tanto, debería de haber un diseño que tenga en cuenta esto, que amplíe el espacio, que sea progresivo y que tenga en cuenta los sesgos de impactos diferenciados en las mujeres. En la parte de gasto, obviamente hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Que asegurar que existan los programas suficientes para poder atender una perspectiva de género, en las reasignaciones, en el reforzamiento del financiamiento y en la expansión de la cobertura de los instrumentos de protección social. Han habido varios avances, por ejemplo, todo el tema relacionado con el aseguramiento social de las mujeres trabajadoras domésticas es muy importante. Avanzar en operacionalizarlo es importante, porque a pesar de que ya es una ley, hay muy pocos avances, y muy pocas mujeres que trabajan en este sector están registradas en el Seguro Social. Entonces tienen que haber campañas también para poder ya hacer valer la ley, para que todos los patronos aseguren y registren a las personas que brindan este servicio. Y en la inversión es importante tener medidas afirmativas para la participación de las mujeres en los sectores que se estarán recuperando, tomar en cuenta que todo el tema de economía del cuidado puede ser un sector que puede reactivar la economía. Hay que tomar en cuenta también el apoyo a las mujeres en las micro, pequeñas y medianas empresas, y en la economía del cuidado, como decía, para poder tener un efecto dinamizador. Hay iniciativas que todos los gobiernos han estado tomando para poder reforzar la autonomía de las mujeres y la igualdad de género durante la pandemia. Se han tomado muchísimas acciones para poder atender esta otra pandemia que era casi invisible hace pocos años, que es la violencia basada en el género. Y la pandemia la ha agudizado. Pero los gobiernos han implementado muchísimas políticas para poder atenderlo. Luego en la economía de cuidado también se han flexibilizado los horarios, toda la parte de trabajo en casa, por ejemplo, se han evidenciado licencias de cuidados o derechos de las trabajadoras domésticas. Y luego en el empleo y generación de ingresos han habido paquetes para poder apoyar a los emprendimientos de mujeres, las pequeño y medianas empresas, y los programas de protección del empleo. Han habido también beneficios de transferencias y otras medidas de protección social, y también programas que motivan la participación de las mujeres en medios digitales. Entonces, no vemos una inactividad de los gobiernos para poder atender el efecto diferenciado, y creemos que deben de permanecer y hacerse parte de una política de más mediano plazo, y no solamente de atención en esta crisis y la pandemia, sino parte de sus políticas de largo plazo y de la visión que deben de tener. Para ir finalizando, creemos que para poder reconstruir mejor con igualdad de género, es preciso avanzar en estas dinamizaciones de las economías que tengan como clave la vida, la sostenibilidad de la vida. Hemos visto que muchas cosas, tenemos cosas negativas de la pandemia, pero también tenemos cosas positivas, y es
la valoración de la vida y de su sostenibilidad en el planeta. Y para ello es importante tener en cuenta y en el centro de las políticas como principio generar la generación de empleos decentes, de calidad. Y al hablar de calidad, hablamos de un horario digno, de un salario digno. Ahora fue su señal. Sí, el sistema la sacó del Zoom y eso sí se trata de la señal de cada quien. Creo que se va a estar turnando el defecto por toda la ciudad. Nosotras estamos aquí transmitiendo desde Miguel Hidalgo, entonces, a ver ahora a qué alcaldía les toca. Y tengamos mucha paciencia. Fíjense que hace poquito, la semana pasada apenas estaba sugiriendo una persona muy importante de Amazon que pues estos tiempos sí nos hacen a veces también tener mucho más estrés. Estaba muy interesante la charla que nos estaba compartiendo. No sé si estarían de acuerdo, Rocío, diputada Rocío Villaraus, que nos pudiera empezar la ponencia que sigue, o bien esperamos por lo menos unos 30 segunditos más a ver si se alcanza a conectar. Le damos el tiempo y como ella traía su presentación, no la podemos seguir presentando, pues estaba muy interesante. Precisamente creemos que por ello es urgente que todas las acciones de gobierno a través de la transversalización de género y sus políticas públicas estén encaminadas a disminuir y a eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. La maestra María Castro nos estaba explicando un poquito acerca de la importancia de el empoderamiento de las mujeres, su autonomía, este logro a partir de acciones económicas, porque a veces nos detenemos mucho en el tema de atención a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, también merecen la misma magnitud de esfuerzos los emprendimientos económicos desde la perspectiva de género, y celebro que hayan estado muchas y muchos de nuestros compañeros servidoras y servidores públicos de todas las áreas de la alcaldía para escuchar sus palabras. Por aquí nos preguntaban que si vamos a compartir la ponencia de la maestra María Castro. Yo creo que se la vamos a poder pedir y poderla compartir con todas y todos ustedes. Ya se veía muy adverso el panorama para las mujeres en todo el mundo y en nuestro país no es la excepción desde antes de esta terrible pandemia mundial que estamos viviendo con... pues es un contexto también de cambio climático y una serie de situaciones que ya nos aquejaban a las personas, pero que nos afectan diferenciadamente a las mujeres y a los hombres. En el año de 2006, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por sus siglas PNUD, publicó por primera vez el documento Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México, donde se expone cómo al desagregar el índice de desarrollo humano, todos los indicadores de género, el índice se proyecta a la baja debido a la pérdida en el desarrollo humano atribuible a la desigualdad de género. La Ciudad de México, sin embargo, tiene el índice de desarrollo humano más alto del país, aún al introducir sus indicadores de género. El porcentaje de mujeres sin instrucción es mayor al de los hombres, 4.6% contra 2.4%. Además, el 73.5% de la población es analfabeta, que es analfabeta en la Ciudad de México, son mujeres. Ahí se había detenido también mi pantalla, y eso que yo estoy con mis datos del celular, ya es compañía de telefonía celular. Los hombres que trabajan tienen el 6.3%, en el 6.3% obtienen ingresos menores a un salario mínimo, y entre las mujeres esta cifra se eleva al 11.5%. Ya, como les digo, ya era adverso el panorama para las mujeres antes de esta pandemia, pues ahora tenemos que triplicar esfuerzos debido a esto que estamos viviendo actualmente. No se ha conectado la directora adjunta de la CEPAL, sede subregional México, maestra María Castro. Entonces, continuamos con nuestro foro por el momento, dando la palabra a la diputada Rocío del Pilar Villaraus Martínez.
que, como ya dije, es diputada federal, secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género e integrante de las comisiones de Transparencia, Anticorrupción y así como de la Frontera Sur. Tiene estudios en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue subdirectora de Atención a Grupos Vulnerables en la Secretaría de Desarrollo Social del entonces Distrito Federal. Representante del jefe de gobierno en la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en la Delegación Magdalena Contreras. Colaboró en 2003 con el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Honorable Cámara de Diputados, entre otros cargos que desempeña. Bienvenida, diputada Rocío Villaraos. Recuerden que tenemos intérprete de lenguaje de señas. Por favor, regálenos su ponencia. Diputada, bienvenida. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Angie, por la presentación. Pues agradezco la invitación en primer lugar al alcalde, Víctor Hugo Romo, a su directora de la Unidad de Igualdad y Diversidad y Derechos Humanos en la Miguel Hidalgo, Angie Villa, y a las ponentes, así como a todas las personas que nos ven a través de Zoom y en las redes sociales de la alcaldía. Pues celebro compartir con ustedes el arranque de este ciclo de conferencias y participar en esta primera mesa. Voy a ver si puedo compartir, si me dejan compartir pantalla. Le pido al grupo de trabajo que nos está apoyando si le pueden dar la opción a la diputada para compartir pantalla. ¿Ya lo pueden ver? Muchas gracias. Sí, diputada. Muchas gracias. Bueno, pues primero quiero destacar el avance que ha habido, el gran salto de las políticas públicas del pasado a las políticas públicas de este nuevo gobierno, de la Cuarta Transformación, donde las mujeres estamos participando en muchos ámbitos ya de manera paritaria y ahora con la reforma de paridad en todo, que ya nos comentaba nuestra anterior ponente. Aquí ya al subir a rango constitucional se hicieron ya varias modificaciones también en ordenamientos secundarios, más o menos 86, para garantizar la paridad de participación de las mujeres en los órganos de gobierno y en la titularidad de cargos públicos en todos los ámbitos y niveles. Porque aunque las mujeres estamos muy presentes también en el ámbito público, pues siempre son espacios de hacia abajo, no en las direcciones. Y entonces ese es el impacto que tiene esta reforma constitucional. En este momento donde estamos viviendo grandes transformaciones hacia la igualdad y podemos apreciar la importancia de la perspectiva de género en todos los ámbitos. Sin embargo, hoy toca que hablemos en particular de las políticas públicas y hay que subrayar que estas son prioritarias para la erradicación de la desigualdad y la violencia que históricamente hemos vivido todas las mujeres. Y aquí tenemos algunas gráficas, más o menos, por ejemplo, de la composición histórica en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, donde estamos casi en el 50% y en algunos congresos locales ya se ha alcanzado la paridad, como es en el de la Ciudad de México. Las políticas públicas con perspectiva de género son fundamentales para el avance de nuestros derechos, para reducir las brechas de desigualdad y eliminar las violencias. Son lo que puede palpar la gente, son las ejecutoras de los recursos que asignamos desde la Cámara para las diversas instancias de gobierno. También son amortiguadores que reducen el impacto de la desigualdad, combaten la pobreza, las violencias, la discriminación. Se caracteriza por tener un enfoque que observa las condiciones de desventaja social que enfrentamos las mujeres y centra su objetivo en compensar estas desigualdades y generar igualdad de oportunidades y desarrollo. Otra característica de las políticas públicas con enfoque de género es que son transformadoras de las condiciones sociales que generan desigualdad y precarización a través del reforzamiento y fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para configurar otras realidades de vida donde las libertades fundamentales y los derechos humanos estén en el centro para generar el progreso y adelanto social. Deben contar con recursos humanos y presupuestales que permitan su adecuada ejecución, brindar propuestas que permitan a las mujeres enfrentar las adversidades en los contextos particulares,
para contribuir a la construcción de una cultura de igualdad de género, de respeto, apelando a la erradicación estructural de la opresión contra nosotras. Nos obliga a la adopción de un enfoque que permite observar, considerar y contestar desde una metodología diferenciada los fenómenos, obstáculos y dificultades que afectan a las personas producto de las relaciones desiguales de género basadas en la diferencia sexual entre hombres y mujeres. Hemos firmado en el país instrumentos internacionales como por ejemplo la Convención Belém do Pará en 94, también como otros instrumentos jurisprudenciales como el Campo Algodonero en 2009, que resalta la importancia de incluir de la perspectiva de género en los procesos de justicia y el deber del Estado en desarrollar políticas de educación y capacitación con perspectiva de género. Ya en la nueva reforma educativa, aprobada en esta legislatura, justamente, se inserta la educación sexual y la perspectiva de género desde la educación inicial para transformar de fondo los cambios sociales. Y esto va a ser muy importante para las futuras generaciones. Ya actualmente estas generaciones pues estamos capacitándonos, todos los que estamos ya en algún encargo público para insertar en nosotros, transformar la forma de resolver los problemas cotidianos de las mujeres. Y con esta reforma educativa pues se trabaja para que ya sea una reforma de fondo. La instalación de la noción de igualdad entre hombres y mujeres como una responsabilidad del Estado se ha expresado a través de 3 tipos de políticas. Okay. La de igualdad ante la ley y las normas, la de acción positiva con programas, acciones de gobierno para la atención de las mujeres y de transversalización de género, que son políticas encaminadas a generar el cambio social. La igualdad de derechos requiere la garantía de sus ejercicios y las políticas basadas en igualdad apuntan a derribar las barreras legales, económicas, sociales, culturales y de poder que obstaculizaban el acceso de las mujeres a los espacios antes ocupados exclusivamente por hombres. Por ello, el componente legislativo, que es donde yo participo, es central en un primer objetivo, la eliminación de legislaciones discriminatorias que existían. Por ejemplo, en el 2000 todavía, en la Ciudad de México, en el Código Penal venía que si se separaban un hombre y una mujer, el hombre podía casarse al día siguiente inmediatamente y la mujer tenía que esperar 1 año para poder volverse a casar. Esta es una ley discriminatoria porque estaba en función de los roles sociales, ¿no? Y entonces hay que, todo eso hay que revisar y hay que quitar toda esa legislación discriminatoria hacia las mujeres. Que, como decía también nuestra ponente anterior, son cosas que antes no se veían y que ahora se tienen que revisar de fondo. No es suficiente tener la igualdad jurídica que hay que hacerla valer, pues persiste socialmente el orden de género y las personas mantienen concepciones de identidad y de roles de género tradicionales que impiden materializar la igualdad. Una política pública con enfoque de género debe ser una acción interseccional, lo que implica una mirada relacional y un cruce entre diversas categorías sociales como el género, el sexo, la clase, la etnia, etc. Una iniciativa, una ley, un programa o cualquier otro tipo de política pública, en este caso las mujeres que sufren de distintas maneras la discriminación y la opresión. En la medida de las acciones, de la acción positiva, se resuelven los obstáculos específicos en los distintos ámbitos relacionados con las autonomías de las mujeres bajo la forma de acciones y programas concretos de carácter temporal, como los sistemas de cuotas electorales que han avanzado hasta ahora que vamos por un 50-50, o los incentivos económicos o tributarios para la contratación de mujeres. Con estas estrategias se busca que las mujeres combinen el trabajo no remunerado y de cuidados con el trabajo remunerado y la vida pública, de manera de ampliar las opciones vitales. El objetivo de transformación de la organización social, que es la base de la desigualdad de género, exige políticas públicas que avancen más allá de la igualdad ante la ley y de las estrategias de acción positiva,
que las políticas de igualdad resuelvan las situaciones de discriminación, que faciliten la incorporación de las mujeres a espacios típicamente, generados antes para los hombres, y otras más profundas que logren cambios estructurales de la organización social, como la distribución del trabajo doméstico y de cuidados, que ya también nos comentaba la ponente anterior, de los contenidos de los medios, la publicidad que no reproduzca estereotipos sexistas. Hay un sinnúmero de espacios en que hay que transformar para consolidar la igualdad sustantiva. Todas las problemáticas sociales a las que se enfrentan las mujeres en su cotidianidad deben tener una proyección de solución integral en todos los ámbitos de gobierno para que se logre esta transformación, y es lo que estamos haciendo desde todos los ámbitos. Por ejemplo, desde la Cámara de Diputadas y Diputados tenemos ejercicios de parlamentos abiertos, reuniones con autoridades responsables de organismos, donde escuchamos necesidades y vemos las carencias y trabajamos en eliminar esos obstáculos para modificar legislativamente, y se ve así reflejado en el día a día de las mujeres como garantía y ejercicio de sus derechos. En este sentido, la articulación entre los tres órdenes de gobierno es fundamental. Lo que pasa en las administraciones anteriores, por ejemplo, estaban más preocupados por obtener un beneficio propio a través del cargo que realmente velar por los derechos de las personas. En esta administración y legislatura es distinto. Se está realmente trabajando en las necesidades y estamos dando respuesta a ello. Un ejemplo en el tema del derecho al cuidado y el derecho al trabajo no remunerado de las mujeres, que no habían tenido ninguna relevancia en otros momentos. Ahora en el Congreso de la Unión ya hay iniciativas para buscar equilibrar este trabajo que ha recaído históricamente sobre nosotras. Y también sé que en el Congreso de la Ciudad, ya que está en su constitución el sistema de cuidados, ya se está trabajando en la iniciativa sobre este sistema de cuidados, que esperemos pronto sea una realidad, ya que con esta contingencia del COVID-19, pues nos hemos dado enfrentado a esta realidad que nos deja al descubierto cómo ha sido la carga. Aquí también comentar que esto también ha hecho que muchos compañeros que al principio en la pandemia, donde estábamos todos encerrados, me he encontrado ahora muchos señores en la calle cuando estamos platicando y me dicen, yo no sabía todo el trabajo que se hace dentro del hogar, hasta que nos encerraron y me ponía a hacer algunas cosas porque, bueno, ellos dicen, le ayudo a mi mujer, le ayudo a mi esposa. Ahora veo todo el trabajar que se hace y que no tiene fin. Creo que esa es una oportunidad justamente para trabajar estos temas que son del sistema de cuidados. Y bueno, en cuanto a estas reformas que ya están aprobadas, le tocará a los gobiernos locales y federales instrumentar políticas públicas para aterrizar estos derechos. Por ejemplo, de esta legislación se complementó con una política pública la aprobación de un dictamen que reformamos la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de trabajo doméstico, mediante el cual se establece que las trabajadoras del hogar ganen por arriba de 2 salarios mínimos vigentes, que cuenten con prestaciones como vacaciones, prima vacacional, días de descanso, acceso a seguridad social y aguinaldo. En cuanto se aprobó esta ley, la Secretaría del Trabajo, en coordinación con el IMSS, abrió el registro al IMSS para la afiliación al Seguro Social y se han estado inscrito varias mujeres. Efectivamente, también, como lo decía la ponente de la CEPAL, hace falta campañas para que tenga un mayor impacto y se inscriban más mujeres a este derecho. Y además, en este tiempo de pandemia, se brindaron créditos solidarios a la palabra, beneficiando a más de 2.500 personas durante esta emergencia del COVID. Esto es un ejemplo, entonces, de lo que es una ley que se traduce en política pública y programas de impacto. Aún, efectivamente, hay mucho por hacer. Ya nos comentaban aquí en la CEPAL, pues que tenemos mucho por avanzar, pero estamos trabajando en ello. El tema de erradicar la violencia, pues hemos hecho modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de mejorar los mecanismos de implementación de las alertas de violencia
que se materializan en atención a las mujeres, es decir, en acciones inmediatas y políticas públicas que vayan encaminadas a terminar con este flagelo que vivimos. Estamos en una situación delicada con esta pandemia y bueno, desde lo que es el ámbito legislativo, nos toca aprobar el presupuesto. Ya la próxima semana estará llegando el paquete económico 2021 y bueno, desde la Comisión de Igualdad, que es donde participo como secretaria, revisaremos que los recursos destinados a estos temas transversales en el anexo 13 sean suficientes y seguir trabajando para buscar el bienestar de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. Y creo que todo esto será posible si conjuntamos los esfuerzos desde todas las esferas donde participamos y miramos con las gafas de género. Pues muchas gracias por escucharme. Gracias, Angie. Muchas gracias a usted, diputada. Muchas gracias por regalarnos esta maravillosa explicación y ponencia. Nos llena de esperanza y de orgullo saber que hay muchas mujeres que nos representan en la Cámara de Diputados y en muchos espacios de decisión para apoyarnos el avance precisamente de lo que nos comentaba nuestro anterior ponente, de la autonomía de las mujeres y la atención a la violencia, entre otros grandes avances que hemos tenido en nuestra legislación y políticas públicas en México de unos años para acá. Ahorita que mencionaba lo del año 2000, el año 2000 en derechos de las mujeres es un año que a mí me gusta mucho estudiar porque también se dio la reforma para la investigación de paternidad y el reconocimiento de hijas e hijos por primera vez. Y existe infinidad de leyes discriminatorias en nuestro país que no acabamos todavía de detectarlas todas y de componerlas, porque siempre que hay una ley discriminatoria, pues se tiene que hacer una reforma para pues disminuir sus efectos y sin embargo todos los agravios que ya se ocasionó hacia atrás no tienen reparación. Por eso hay, incluso ahora en esta era de las redes sociales, a unos memes por los derechos que también promueven los mismos, en que nos dicen, ojalá que tú tengas todos los derechos que yo no tuve, ¿no? Es una mujer mayor que se está dirigiendo hacia las jóvenes. Y hace poco también comentaba con amistades que hace 20 años pues las feministas éramos muy poquitas y éramos como un grupo aparte y nos tocaba enfrentarnos a muchas adversidades, a mucha violencia y a mucha discriminación disfrazada de chistes y todas esas cosas que afortunadamente las jóvenes ya no entienden y no conciben. Entonces lo que queríamos era que hubiera más como nosotras y lo estamos cumpliendo. Es lo bueno que tengamos estos rostros nuevos, la necesidad de la interseccionalidad, como nos decía nuestra anterior ponente, la maestra María Castro, que ya se conectó con nosotras. Por aquí la vemos. Afortunadamente ya se resolvió el problema de señal y no se preocupen que no hemos sido las únicas que tuvimos problemas en esta tarde. También me informan que la licenciada Claudia Benítez Guzmán no se pudo conectar o hubo ahí alguna comunicación imperfecta. Nosotros les pedimos más o menos una disponibilidad de 1 hora y ella se comunicó para decirnos que no pudo conectarse o que estaba en sala de espera, no le daban entrada. En fin, son estas cuestiones que, como les decía, yo les pido y les agradezco mucho su paciencia. Les aprovecho la ocasión para recordarles que tenemos una intérprete de lenguaje de señas. Quien necesite o cuando quieran compartir esta transmisión, pueden abrir la pantalla y van a encontrar a nuestra compañera interpretando con lenguaje de señas lo que aquí se está discutiendo. Quiero preguntar a la directora adjunta de la CEPAL, sede subregional México, María Castro, si ya está lista para, por favor, regalarnos la última parte de su ponencia. La estábamos escuchando con mucha atención. Incluso muchas personas de las que están aquí presentes nos han pedido que si le podemos compartir la información. Quiero comentarle a la maestra que actualmente, bueno, la principal convocatoria fue para servidoras y servidores públicos de la alcaldía de Miguel Hidalgo, pero
bueno, lo abrimos un poquito más y también quiero agradecer, cuando inicié mis palabras, les estaba comentando cómo se fueron dando todas estas instancias de las mujeres. Quiero agradecer a nuestras acompañantes de las instancias de las mujeres de diversas partes de la República y también de las unidades de igualdad. Muchas gracias y bienvenidas. No podemos mencionar a todas, pero les agradecemos mucho su interés y su asistencia en este ciclo de conferencias que hoy se inaugura. Entonces, bueno, maestra Castro, sí nos podrá ya compartir pantalla y compartir la ponencia que nos estaba dando. Yo les estaba muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, me desconectó, tuvo un problema de desconexión y ya estaba presentando la última filmina, solamente un mensaje final para poder cerrar mi ponencia. Escuché la ponencia de la diputada y creo yo que es valiosísimo, creo yo que ahí hay un tema del cual los mexicanos tienen que sentirse orgullosos y es de la paridad total en todos los ámbitos de gobierno y esta ley que se logró, ¿verdad? Y que no solamente haya paridad, sino que las mujeres que están en los congresos y en el Senado son mujeres que están muy activas también en todo el tema de la legislación a favor de las mujeres y a favor de la paridad, porque no, también hay que reconocer que no por ser mujeres también van a hacer esa labor, ¿verdad? Que no debería de ser obligatorio también, pero es bueno reconocerlo y es bueno reconocer también los grandes pasos que México ha dado en esa dirección. Así es que solamente era para poder cerrar, yo ya estaba terminando y acabo de enviarles mi presentación para que la tengan y con toda la libertad puedan también compartirla con todos sus colegas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra María Castro. Entonces la invitamos a que se quede con nosotras un poquito más. Vamos a concluir ya. Como les repito, no está nuestra siguiente ponente, no se pudo conectar. Era la maestra Claudia Benítez Guzmán, directora general para una vida libre de violencia de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en representación de la secretaria Ingrid Aurora Gómez Aracíbar, pero en su representación había designado a la maestra Claudia Benítez, que fue directora del Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones. Fue directora del Centro de Investigación Victimológica de Apoyo Operativo y fue subdirectora de apoyo, todos estos cargos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hoy Fiscalía, como ustedes saben. En su lugar nos va a dirigir unas palabras la maestra Ana Montaño Medina, que es directora de Desarrollo Social y Humano en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. Esta dirección depende de la Dirección General de Desarrollo Social para concluir con esta primer atropellada conferencia, pero muy sustanciosa, que da inicio a todas nuestro ciclo de conferencias. Vamos a compartir en las redes de la Alcaldía las demás que sucederán a esta. Y tenemos temas muy interesantes como la planificación del presupuesto y sensibilización para la transversalización de la perspectiva de género, maternidades, paternidades y otros cuidados compartidos, la democracia y la igualdad comienzan en casa, protección, autocuidado y acceso a la salud sexual y reproductiva, interés superior de las niñas y niños y adolescentes, violencia en su contra y PIN parental, estrategias para la prevención y eliminación de la discriminación por orientación sexual, derechos humanos, salud y VIH, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, sensibilización de grupos de trabajo que atienden a víctimas de violencia contra las mujeres, prevención de la seguridad ciudadana. Entonces, con esto quiero decirles que cada jueves, excepto uno de las siguientes semanas, porque se hará la conferencia en viernes, vamos a tener estas charlas de 1 hora con expertas y expertos de los temas que les acabo de mencionar y pedirles que por favor le den like a la página de Facebook y a Twitter, quienes cuenten con Twitter, de la página de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos de la Alcaldía de Miguel Hidalgo.
Ustedes la podrán encontrar como MHIWH. Bueno, es así como le doy la palabra a la maestra Ana Montaño Medina. ¿Está por ahí, maestra? Para que nos pueda dirigir unas palabras y un cierre para esta primera conferencia del ciclo Presupuestos para la Prevención y Atención de la Violencia con Perspectiva de Género y de Derechos Humanos. Yo con estas palabras también me despido y agradezco de todo corazón que nos haya acompañado la maestra María Castro y la diputada Rocío Villarauz. Muchas gracias. Adelante, maestra Ana. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí poder estar por acá el día de hoy. Efectivamente, como decía la directora Angie, pues con algunas complicaciones técnicas, pero efectivamente creo que lo importante es lo sustantivo que se ha vertido en este panel y que ha sido de enorme relevancia, me parece, de manera generalizada, pero sobre todo como servidoras y servidores públicos de esta alcaldía. Creo que nos es muy útil pues poder tomar todo este conocimiento que se nos ofrece y por ello agradezco y felicito a Angie Ariadna Villanueva, directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos de la alcaldía, que bueno, ha sido pues quien encabeza los esfuerzos y pues la iniciativa que también tuvo nuestro alcalde para lograr esta capacitación finalmente con temas muy interesantes, componentes de gran talla y que seguramente nos será muy útil en el servicio público para poder precisamente tener la perspectiva de género dentro de nuestro quehacer diario y cotidiano en todas las áreas, ¿no? Creo que si algo queda claro después del día de hoy es que no es únicamente, digamos, labor de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos buscar la igualdad de género, sino que todas y todos desde nuestros distintos espacios tenemos mucho que aportar para esta nueva realidad, ¿no? Que podamos modificarla de manera tal que pues las mujeres tengan una mejor calidad de vida, las mujeres y las niñas Miguel Hidalguenses sobre todo, y que eso nos lleva sin duda a la construcción de una mejor sociedad, ¿no? Entonces, bueno, saludo con muchísimo gusto a la diputada Rocío Villarauz, que bueno, también siempre está como a la vanguardia en estos temas y también con mucho gusto y pues decir que es un gran honor tener una ponencia de la maestra María Castro y de todos los estudios que hace CEPAL en el tema. Y pues bueno, escuchando, obviamente ya ellas han hecho mención de temas muy importantes, pero creo que es muy importante pues mencionar esta parte de la transversalidad que decíamos, ¿no? Todas y todos desde nuestros espacios y nuestros ámbitos de competencia como servidores y servidoras públicas, pero además también en nuestros ámbitos personales, pues tenemos muchas tareas pendientes para abonar a la igualdad de los géneros. Digamos, entendiendo género, que creo que es algo también muy importante que tenemos que tener claridad, ¿no? Que es distinto de sexo, ¿no? Sexo son las características biológicas de las personas que implican ser hombres o mujeres, y el género, pues, es la construcción social que hacemos acerca de lo que está alrededor de los sexos, ¿no? Es decir, pensar que las mujeres llevan el pelo largo y los hombres el pelo corto, que los colores deben ser distintos para los niños y las niñas, todas esta serie de creencias que más allá de decir si son o no correctas, ¿no? Creo que desde el feminismo respetamos mucho la diversidad de creencias de las personas, pero lo que es muy importante identificar y que es primordial para poder mejorar la calidad de vida de las mujeres es que son eso, creencias y que son construcciones sociales, ¿no? No es un tema inamovible y que por lo tanto se puede deconstruir y que podemos verlo de maneras distintas y con ello, pues bueno, también asumir y entender que históricamente, pues estas creencias, precisamente el género, ha discriminado de manera muy particular y muy específica a las mujeres, ¿no? Y a las niñas. Así que, pues es desde ahí, desde esa concepción, creo que es la que ojalá nos quede a todas y todos muy, muy grabada. Me da mucho gusto también ver a muchos compañeros varones en este panel, porque bueno, es importantísimo también
que los hombres empiecen a tomar responsabilidad en la lucha por la igualdad de los géneros, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya se habló acá, insisto, de un montón de conceptos, ¿no? Y de esta parte de la perspectiva, ¿no? Que finalmente es algo que también dentro del feminismo se llega a mencionar como las gafas violeta, ¿no? Que quiere decir que a partir de que empezamos a introducirnos a estos temas, es muy difícil ya quitarnos esta lógica de estar identificando de manera permanente cuando está siendo pues discriminado uno de los géneros, normalmente bueno, digamos, el género femenino representado por las mujeres según como existe actualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que estas gafas son las que debemos mantener puestas. La Constitución Política de la Ciudad de México así nos lo mandata, gobernar con perspectiva de género y pues bueno, está en una serie de leyes y de normas que sin duda tendrán algunos espacios de mejora, ya los comentaba la diputada, y por supuesto que nos falta avanzar mucho en ello, pero más que eso yo creo que lo que nos hace falta es ejercerlas, ¿no? Y eso a nosotras y nosotros como funcionarios públicos pues nos toca hacerlo en el día a día y sobre todo desde el nivel de gobierno local, que es el que tiene mayor contacto con la ciudadanía. Así que, pues enhorabuena por el inicio de esta serie de conferencias. Creo que van a ir tornándose cada vez más interesantes y ojalá también pues vayan generando un debate hacia lo interno y también, bueno, pues obviamente hacia toda la ciudadanía, ¿no? Que por supuesto este material es de tanta importancia que debe compartirse y abrirse para todas y todos, pero me parece muy importante que forme parte de nuestra formación como servidores públicos dentro de nuestra alcaldía. Así que nuevamente felicitar a Angie Villa, a Rocío, a la diputada Rocío Villarauz, a la maestra María Castro, bueno, estuvo también acá presente nuestro alcalde, el licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, y a todas y todos ustedes, sobre todo, que están tomándose el tiempo y el espacio para formarnos en esta nueva perspectiva que tiene el único fin de mejorar la manera en la que vemos es decir, que hacemos nuestro trabajo para las mujeres y las niñas, ¿no? Así que, bueno, pues dicen que el feminismo es la idea radical de que las mujeres también somos personas y es básicamente, pues, entenderlo de esa manera, ¿no? Empezar a darnos cuenta todas las situaciones que hay y empezar a convencernos de que es nuestra tarea como servidores públicos, porque tenemos una responsabilidad pública y social, mitigar todas estas diferencias. Así que, pues muchísimas gracias, enhorabuena, gracias por la invitación, Angie, de verdad que es un honor estar acá y pues seguiremos pendientes con muchísimo gusto de las siguientes que tienen todas temas y ponentes muy interesantes. Así que, pues muchísimas gracias nuevamente, bonita tarde y estamos por acá viéndonos pronto. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana Montaño Medina, directora de Desarrollo Humano en la Alcaldía Miguel Hidalgo. La eliminación de la desigualdad es el objetivo central de cualquier gobierno de izquierda. La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos impide avanzar en la construcción de una sociedad más justa y más democrática. En cuanto al contexto por COVID-19, se hace esto más imperante. El gobierno de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en coordinación con la sociedad civil organizada que influye en la demarcación, seguiremos implementando acciones afirmativas y políticas públicas permanentes para proteger, respetar y garantizar el derecho de todas las personas, especialmente de las mujeres, quienes no han accedido en igualdad de condiciones ni de trato al ejercicio pleno de sus derechos, y esto hay que reconocerlo. Aprovechando todavía y antes de despedirnos, ahora sí, la presencia de la maestra María Castro, quisiera leerle una pregunta que nos hicieron llegar a través del chat, pues porque es un lujo escuchar a usted, pero nos llegaron muchas preguntas. Yo les quiero avisar que nos llegaron muchas preguntas. Sin embargo, la recibió nuestro grupo de trabajo que nos está apoyando para leerlas en esta transmisión y ya también tuvieron un problema de comunicación con nosotras. Pero yo pude rescatar una y una para la maestra María Castro y otra para la
diputada Rocío Villarao. Si me permiten, las hago primero y que nos conteste la maestra Castro, y después haría la que es dirigida a la diputada Rocío, y si nos las puede comentar para terminar con esta magnífica conferencia. Doctora María Castro, ¿cuál es la brecha salarial promedio en América Latina y en México? Por favor, si nos hiciera favor de explicar. Ahorita no tengo los datos exactos de la brecha salarial. Tenemos investigaciones sobre las brechas por sectores porque son diferentes por sectores. En general, las estadísticas muestran que en sectores incluso en sectores con mucho valor agregado como las manufacturas, una mujer puede llegar a ganar aproximadamente el 60% de lo que gana un hombre, ¿verdad? Pero las brechas son diferenciadas en función del sector y en función de si se ocupan en el sector informal o en el formal. Y no hay ningún sector en donde haya una igualdad salarial. Entonces, yo con mucho gusto les hago llegar las investigaciones que tenemos sobre brechas salariales por sectores y por países también, para poder ver en qué rango está México respecto al resto de países de América Latina, con mucho gusto para poder compartir esa información con ustedes. Muchas gracias, maestra Castro. Diputada Rocío, ya turnaron la minuta al Senado sobre las reformas en materia de paridad del 29 de julio pasado. ¿Sabe si se incluirá en la agenda legislativa de septiembre de esa Cámara? Adelante, diputada, por favor. Sí, efectivamente, nosotros ya aprobamos los 86 ordenamientos secundarios para que ya pueda aplicarse, sobre todo en la parte ya de la elección 2021. Y sí, ya está en la agenda. Hoy tuvimos reunión bicameral con las diputadas, las senadoras que están allá en la Comisión de Igualdad también. Y sí, es prioridad. Es prioridad del Congreso de la Unión que esta legislatura de la paridad de género saque estas reformas ya en breve. Muchas gracias, diputada. Imagínense tenerlas aquí, no aprovechar para responder nuestras preguntas. Respecto a lo de la brecha salarial que nos estaba compartiendo y nos va a hacer favor de compartir la doctora Castro, pues mencionarles que también tiene que ver mucho con el nivel educativo de las mujeres y los hombres, y no es una brecha, sino son varias brechas en las que pues hay que seguir tratando. Es por eso que en estos momentos se hace un poco difícil esa respuesta, pero estamos ansiosas. Sobre todo yo estoy segura, mis compañeras y compañeros de las áreas de economía en la alcaldía, para hacer estos estudios. Estamos a muy buen tiempo, por eso estamos haciendo estos foros en esta época, ya que nosotras sabemos que próximamente se avecina la presupuestación del año que entra, y con el contexto de COVID-19 tendríamos que tomar en cuenta todas estas situaciones. Es así como damos final a esta primera conferencia del ciclo Presupuestos para la Prevención y Atención de la Violencia con Perspectiva de Género y de Derechos Humanos. Agradecemos al alcalde Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, y a las ponentes que nos acompañaron, así también como la intención de la representante de la jefa de gobierno, que tenía todas las ganas de estar con nosotras en esta tarde, pero no se pudo. Muchas gracias, diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez y maestra María Castro. Muchas gracias, doctora Ana Montaño. También al comisionado Borden le doy las gracias, a nuestras compañeras de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos. Por aquí también veo a Santiago Flores y a muchas y muchos compañeros de la alcaldía Miguel Hidalgo. Muchas gracias a todas, muy buenas tardes y que tengamos pues unas semanas muy productivas. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.